de nosotros, a través de Mariali la conocimos y es la cuidadora oficial de 2 princesas que trajo por ahí, y sé que va a ser de gran bendición para ella escuchar la palabra hoy. Así que te bendecimos, Emma. Tenemos un detallito para ti, así que ahorita ya te lo dieron, qué bendición. Así que, hermanos, ¿cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántos han sido bendecidos con el Salmo 91? ¿Cuántos saben que el Salmo 91 no es para todo el mundo? Dice la palabra que es para los que habitan. Y hablábamos el domingo pasado lo que era habitar, ¿verdad? Así que habitar no es visitar, ¿verdad? Visitar es cuando uno va a un sitio y después no vuelve. No, habitar es que permanecer. Es el que está y permanece bajo el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Porque a veces que hay personas que usan a Dios como un amuleto. Y es como que Diosito para aquí, Papito Dios, Chuito, le ponen 1000 nombres, hermano, que no son, porque no conocen a Dios definitivamente. Pero cuando viene el tiempo malo, cuando viene el tiempo bueno, nada. Cuando viene el tiempo malo, ay, el Señor, Dios mío, ayúdame esto, hermano. Y no puede ser así. Dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que necesitamos madurar en cuanto a esto y enseñarle a la gente la importancia que es realmente no usar el nombre de Dios que en vano, sino usarlo obviamente porque hemos conocido a un Dios con quien hemos aprendido a intimar, a tener tiempo con Él, a orar con Él. Así que aprovecho para darle el saludo a todos los que nos ven por las redes, que nos están acompañando a través de Facebook, Instagram y en YouTube. Que esta palabra sea de bendición. Mi nombre es el pastor Alexi. Estamos en Ancla Firme en Atorrey, en la Eleanor Roosevelt. Esta es su casa y le vamos a recibir con mucho amor. ¿Qué tal si ahí donde está hables tu palabra en el libro del Salmo 91? Y si lo tienes, lo puedes tener a la mano, porque llamada 911. Y hemos estado hablando sobre este tema porque sabemos que 911 es el número de emergencia. Y si nosotros solamente llamamos a Dios para momentos de emergencia, entonces no estamos habitando, ¿verdad? Pero Dios con esta palabra lo que nos está queriendo decir es: hay una protección total para todos sus hijos, todos los que permanecen, pero tiene que ser que nosotros aprendamos a lo que es habitar en su presencia. Hoy por hoy, hermanos, ¿cuántos nos hemos llenado las noticias de malas noticias? Ya yo decidí ni ver mucho porque de fake news, ¿verdad? Muchas noticias que son erróneas, mucha propaganda para crear controversia, para crear miedo y temor. Se infunde como un espíritu de temor. Y yo creo fielmente que Dios ha cuidado de su pueblo. Fíjate que Él siempre ha separado una porción de su pueblo, un remanente. Son aquellos que genuinamente han decidido: Señor, tú vas a ser mi abrigo, tú vas a ser, Padre, mi estandarte. Y desde tan temprano como en los tiempos de Israel, cuando el pueblo de Dios cruzaba el Mar Rojo, Dios siempre separó gente. Aun cuando estaban frente al faraón, Dios separó parte de su pueblo. O sea que Dios está en la empresa de proteger. Y yo quiero que lo entendamos y que lo tengamos claro. Aquí no está Dios tratando de enjuiciar, de mandar fuego, de quemar, como muchas veces escuchamos por las noticias. Dios está en los negocios de proteger. Siempre lo ha estado. No ha habido una sola vez donde no lo ha estado. Y cuando escuchamos, por ejemplo, la historia de Israel, de momento decimos: ¿qué está pasando, verdad? En el mundo nos constierne y de momento nos preocupamos. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Yo quiero que tú entiendas algo, hermano. Y es que todos los ojos están sobre la nación de Israel. Es como el tema del último momento. Y todo el mundo habla de Israel y lo que está pasando y las palabras proféticas. Pues yo quiero que sepas que el domingo pasado hablábamos sobre Israel en parte. Y Deuteronomios 32:10 dice que Israel es la niña de su ojo. Así que, hermano, lo queramos ver así o no lo queramos ver así, ese es el pueblo que Dios escogió y es el pueblo de donde Él vino. Así que en la palabra lo marcó como la niña de sus ojos. Y la niña de sus ojos sabemos que es la pupila, ¿verdad? El área de la pupila es el nombre de lo que es la niña. Así que ahí está incluido hombres, mujeres, niños, ancianos, toda una generación. Dios ha querido proteger esa nación. La gente, hermano, porque es que a veces pensamos: no, pero los gobernantes, pero que si están mal lo que están haciendo, hermano. Dios vino a salvar gente.
no vino a salvar una nación como tal. Esa es la gente que es su pueblo de Israel, que están allí. Y dice que cuando estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo, sí tenemos que ver a Israel, qué es lo que está pasando y qué es lo que está aconteciendo a su alrededor. Pero hay algo más allá que tenemos que ver, y es que en Israel se están cumpliendo palabras proféticas. Y yo, en esto del ambiente profético, soy muy cuidadoso porque nunca podemos predicar sobre las profecías para imponer temor o miedo, sino simplemente para afirmar que nuestro Dios siempre está en control, siempre lo ha estado. Y aunque se cumplan las profecías, hermanos, se van a cumplir, pero sabes que aquí lo importante no es que si se cumplieron o no se cumplieron. Aquí lo importante es que cada hombre y cada mujer que Dios vino y creó pudiera llegar a ser salvo. Es la salvación de la vida, hermano. Así que sí sabemos que están ocurriendo cosas en Israel y en el mundo entero, pero no debemos de tener temor. Todos los ojos están centrados en Israel. El libro de Ezequiel 38 nos habla de una profecía y la vamos a escuchar. Yo les hablaba el domingo pasado que la profecía habla sobre qué estará ocurriendo en los tiempos finales. Y vemos en el libro de Ezequiel 38 que hay unas naciones que se han de levantar en el tiempo final y todos irán en contra de Israel. Y hablábamos sobre Rusia, ¿verdad? Rusia en particular, que queda literalmente de una manera vertical en posición hacia Jerusalén. Y la palabra en el libro de Ezequiel habla que el rey de Rusia dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Mesec es lo que es Moscú hoy en día, y Tubal es otra área también de Moscú, de Rusia. Y la palabra cuando dice príncipe soberano en el original es Rosh, que viene de la palabra de donde sale el nombre de Rusia. Así que está refiriéndose a ¿quién? A Rusia. Y dice: y así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Meshec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garillos en tus quijadas, y te saciaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, Cus, Fut, con ellos, todos ellos con escudos y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togamar de las confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. So habla de estas regiones del norte. Casualmente, ¿verdad? Cuando vemos el mapa, Rusia queda exactamente al norte. Y habla, hermano, que cuando se levanten estas naciones en contra de Israel, dice la palabra que esas naciones serán ¿qué? Quebrantadas. Así que nadie tocará a la hija, a la niña de los ojos del Señor. Y es una palabra profética. Y cuando vemos lo que está aconteciendo en el mundo, de momento nos da temor, nos da miedo. Pero ¿sabes qué? La palabra se va a cumplir. Pero nosotros debemos de tener ¿qué? Confianza de que Dios está protegiendo ¿a quién? A su pueblo. Y yo quiero que tú sepas que si tú hoy has aceptado al Señor en tu corazón y ves al Señor como el Dios tu estandarte, yo creo que tú sepas que tú eres pueblo de Dios. Y si tú estás habitando bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, pues tú estás en una zona de ¿qué? De protección. Pero tienes que habitar en ella. No puede ser entrando y saliendo. Tiene que ser que habites en ella. Y cuando leemos el libro de Éxodo 8:22, en el libro de Éxodo 8:22 dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Gosén significa llevado cerca, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca en el original es Berseba o Bersebú, que es obviamente el diablo, haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de mosca molestísima sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Fíjate que cuando vinieron las plagas del Faraón, Dios separó ¿qué? Una parte de su pueblo, que las moscas no los tocaron.
porque Dios está en el negocio de proteger desde el principio, desde el faraón. Cuando vino ese pueblo, dice que los puso en tierra de Gosén. El domingo pasado hablábamos lo que era Gosén, que era el lugar de cercanía, y hablábamos de lo que era importancia de tener la intimidad con Dios, que es cercanía con Dios. Cuando estamos cerca de su presencia, cuando estamos con Él, hay una protección divina, y su pueblo estaba protegido. Así que vino la plaga de las moscas, que representa la plaga de Satanás, que es el mismo diablo que se levanta, pero no pudieron tocar al pueblo de Dios. Hubo protección. Si leemos también el versículo 22 de Éxodo, dice: Dios hace diferencia entre su gente y el mundo, los que están en el pacto, hermano. Dice la palabra: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Por 3 días ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Fíjate que dice, la habitación es el que habita, es el lugar personal. Esos que habitaban tuvieron ¿qué? Luz. Hermano, y yo leo este versículo de Éxodo y me acuerdo, Éxodo 10, 22, 23. Esa luz era una luz sobrenatural, porque la luz que usaban en ese tiempo eran lámparas con aceite. Así que si no habían lámparas, no habían aceite, ¿de dónde salió toda esta luz? Pues definitivamente Dios se encargó de ser luz para ellos. Y ellos sí tenían ¿qué? Luz. Porque Dios está en el negocio de protegernos, hermanos. Siempre lo ha estado desde el día 1. Nunca ha sido, es que Dios viene con juicio a destruir. No, hermano, no permitan que ese mensaje profético de destrucción trate de entrar ahora que estamos viendo guerras o destrucciones o lo que sea, hermano. Sino que tratemos de ver que en medio de cada circunstancia que estamos viviendo, Dios tiene que un cuidado especial de su pueblo. Amén. Y sabes lo más lindo de todo esto es que Dios no solamente está protegiéndonos, nos protegió en el pasado, sino que también ha prometido protegernos ¿en qué? En el futuro, hermano. Así que la protección de Dios no solamente fue, sino que también será. Y entonces Apocalipsis 7:2 dice la palabra del Señor, dice, y este versículo dice: y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios tiene un cuidado ¿de quién? De su gente. Cuando leemos esta palabra de Apocalipsis 7, del 2 al 3, se está refiriendo a los 144,000 hombres y mujeres que permanecerán en los tiempos finales. Ya la iglesia se ha ido, hermano. Cuando hablamos de Apocalipsis 7, si usted lee Apocalipsis 1, 2 y 3, habla de las iglesias, pero ya el capítulo 4 ya no habla de las iglesias, porque ya la iglesia se va en el rapto, ¿verdad? Cuando Dios venga, dice que levanta a su iglesia, pero se queda un remanente que es un pueblo que no conoció al Señor, o de oídas lo escuchó, pero nunca entregaron sus vidas al Señor. Muchos de ellos judíos, porque dice la Biblia que serán de cada tribu, iban a haber 12,000, de la tribu de Judá, de la tribu de Dan, de la tribu de Gad, 12,000 judíos, hermanos. Ya no va a haber pastores ahí, no van a haber líderes, no va a haber diáconos, no va a haber servidores, no va a haber predicadores. Por lo tanto, los que quedan en la tierra después de esos 3 años y medio, como dice Apocalipsis, son aquellos que Dios va a levantar para que sean ¿qué? Profetas y prediquen el evangelio, para poder llevarse otro remanente más antes de que venga la destrucción sobre la tierra. A esos 144, hermano, esos 144 sellados son a los que se refiere esta palabra, porque nosotros vamos a estar desde el cielo viendo, hermano, aquellos que hemos creído, que hemos confesado al Señor como nuestro Salvador, ya estaremos en los cielos con Él. Pero ese pueblo que queda, 144,000 necesitarán ser sellados. Y escuchen lo que dice la palabra: Dios nos protege aún para el futuro. Y dice Apocalipsis 7:4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Fíjate que aquí, ¿qué hizo?
se los llevó también. Esos 144,000 predicarán la palabra en los últimos tiempos y luego Dios se los llevará juntamente con los que fuimos arrebatados con el Señor. ¿Cómo Él los va a distinguir? Porque esos 144,000 son los que van a estar sellados. Y tú dices, ¿qué significa sellado? Dice que están sellados con el nombre ¿de quién? De Él. Por eso hablábamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor. Por eso dice el nombre y el de su Padre. Hablábamos el domingo pasado de la importancia de nosotros tener la intimidad de Dios como si fuera nuestro ¿qué? Nuestro Padre. Esos 144,000 reconocerán a Dios como su Padre. Y serán marcados, no es una marca que va a decir Padre ni nada acá, es que en sus mentes, en su pensamiento va a estar el nombre de Dios escrito. ¿No les pasa a ustedes, como hablaba yo en la clase hoy, que decíamos orad sin cesar? Es tener en mente el nombre de ¿quién? De Cristo en nuestra vida. Yo quiero que tú sepas que tú eres sellado con el nombre de Jesús. Él ve ese sello, es un sello que no se ve a simple vista, pero dice la palabra que nosotros creemos por fe y no por ¿qué? No por vista. Así que Dios te ve y te ve que estás sellado y que en tu mente está el nombre de ¿quién? De Jesús, el nombre de Yeshua, ¿verdad? El nombre de Jesús, nuestro Salvador. El nombre del Padre, Elohim, puede ser Padre, puede ser Abba, hermano, como tú le llames. Pero es el nombre del Eterno, el Hashem, el Eterno, Elohim, Eloi. Así que lo que se ve es temporero, pero lo que no se ve es eterno. La protección de Dios está sobre tu vida, aunque no la veas. Y ese pueblo, esos 144, serán arrebatados juntamente y luego viene una destrucción. Porque vienen cielos nuevos y tierra ¿qué? Nueva, hermano. Así que no se acaba ahí. Yo quiero que con esperanza nosotros podamos estudiar este Salmo 91 creyendo que Dios ha prometido protegernos en el principio y protegernos ¿dónde? En el final. ¿Cuánto más no nos protegerá entre medio? Si tenías dudas, quiero que sepas que confíes que Dios tiene cuidado de ti y de los tuyos. Y basado en eso, hermano, Filipenses 2, 5 al 10, mira lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y asimismo tomando forma de siervo, echó semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, Yeshua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fíjate que llegará un momento donde no solamente los hombres, sino los ángeles y aún hasta los mismos demonios y Satanás tendrá que confesar el nombre de ¿quién? De Dios. Eso es una palabra, el nombre de Yeshua, nombre de Jesús, el Salvador. Jesús, Yeshua, significa Salvador. Así que, hermano, esto debe de alentar nuestro corazón a entender que cuando estás en problemas, yo te pregunto, ¿cuál es el nombre que tú clamas? ¿A qué nombre clamas? Hermanos, porque hay mucha gente que se sabe los nombres de todos los actores de cine y las películas y quién fue el que escribió el guión, etcétera, hermano. Pero, ¿sabes qué? Son nombres de hombres mortales, no son hombres eternos. Y a veces los conocemos más. Y a veces conocemos a la gente famosa. Yo decía, a veces hasta pastores que son famosos, que se ven como famosos, hermano. Yo creo que ustedes entiendan que yo aquí como pastor, yo estoy aquí para guiarlos a ustedes a que vean a quién, a Jesús. Si yo no les apunto a Jesús, yo no estoy haciendo mi trabajo. No se trata de mí, no se trata del hombre de Dios, se trata de Jesús. Se trata de Él, porque todo proviene de Él y es para Él. Y hoy yo te pregunto, ¿qué nombre clama? En estos días veía a una persona, un muchacho joven que se me acercó y lo estaba atendiendo. Y cuando veo su mano, tenía escrito en hebreo un nombre, hermano. Y yo le digo, oye, ¿y eso que tienes escrito ahí? Y me dice, pues el nombre de Dios. Y yo le dije, ¿cuál es el nombre de Dios? Me dice, pues no sé, me dijeron que era el nombre de Dios. Y yo decía, wow, o sea, tú te tatúas un nombre que tú ni sabes qué nombre es, hermano. Y es que
lamentablemente mucha gente no conoce el nombre de Dios. Y a veces yo le digo, bueno, ¿y qué tal si te escribieron ahí en hebreo, soy un perdedor? ¿Verdad? Porque él no sabe leer el hebreo, pero él se dejó esa inscripción. Así que muchas veces, ¿cuánta gente está marcada con el nombre equivocado? ¿Cuánta gente piensa conocer el nombre de Dios y no lo conoce? Y yo me senté con él y le dije, mira, ahí dice Yeshua. Esta es la letra, y le fui diciendo. Y al final le dije, eso significa tu Salvador. ¿Tú crees en Jesús, tu Salvador? Y él me dice, sí. Y dice, pues no basta con solamente tenerlo escrito, sino tiene que estar grabado en donde, en las tablas de tu corazón. Porque a la hora de la verdad, eso es lo que Dios ve. Esa es la marca. Yo veía esa marca tatuada, yo decía, el Señor me decía, no, la marca mía no es un tatuaje, mi marca está en la mente. Que tú, como dice el Salmo 1, de día y de noche meditaré en el Señor. Dice, medita en la palabra del Señor de día y de noche. Que cuando tú estés hablando en el camino, en el carro con tus hijos, tú le puedas hablar obviamente de las maravillas del Señor. Esa es la marca que tú tienes que tener. Esa es la marca de tu protección. Aprende, por eso hemos hablado en el Salmo 91 los nombres de Dios. Hemos visto nombres y títulos de Dios. Comenzamos con Elión, El Shaddai. Hablábamos de Elohim, Yeshua. ¿Cuántos nombres no hay en el Salmo 91? Hay 5 nombres de Jesús o 5 títulos que refieren al Padre, al Dios eterno en el Salmo 91. Necesitamos conocer quién es el nombre que nosotros clamamos y a quién levantamos nuestra voz, porque Él es el que puede traer protección. Nosotros nos encontramos camino a la Cuaresma, ¿verdad? Y estamos ya camino a Semana Santa, ya ahora para abril, que es la Pascua, donde se conmemora, ¿verdad?, la muerte y la resurrección de Jesús. Y es importante para el mundo cristiano porque la razón de nosotros reunirnos y creer en el Señor Jesús es porque murió y resucitó. Esa es nuestra razón de vida, por eso es que hablamos de Él. Y yo quiero que entiendas que aún desde el Génesis ya Dios se le había revelado a Abraham, el padre de la fe, lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento con Jesús. Lo que pasa es que yo quiero que entiendas que en el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que a veces no lo vemos o a veces no lo entendemos. Pero cuando entendemos que para tú poder comprender la protección de Dios y el amor que Dios tiene para tu vida, tú tienes que entender primero cuánto Dios amó a su Hijo. No hay forma de tú entender el amor de Dios en tu vida si tú no entiendes cuánto Dios amó a su Hijo. Ahí es que entonces tú dices, entonces yo creo en mi Señor Jesús que me ama a mí. Y en Génesis 22, el libro del principio, Bereshim, que es Génesis, el principio, miren la historia de este hombre y dice, aconteció después, escuchen, de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham, y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Quiero que sepas que es la primera vez que aparece la palabra amar o amor en la Biblia, es aquí. Así que cuán importante es que entendamos qué significa amar. Porque hay muchas definiciones de amar y en el febrero 14 hablamos sobre lo que era el verdadero amor, ¿verdad? Pero fíjate que dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Yo me pregunto, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Abraham tuvo 8 hijos, pero al principio conocíamos ¿cuántos hijos? 2. Esaú. ¿Y quién? Isaac. Pero ¿por qué la palabra dice toma ahora tu hijo, tu único hijo? ¿Por qué habla de uno solamente? ¿Sabes por qué? Porque Dios le estaba revelando a Abraham lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento cuando nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, enviara a su ¿qué? A su único hijo, Jesús. En otras palabras, esto está figurativo, porque esto es Dios revelándole a Abraham cómo él iba a restaurar de nuevo al mundo a través de Jesús, porque ya sabíamos que habían pecado y que habían fallado. Y a través de Abraham, Dios le está revelando lo que iba a acontecer. Sigo leyendo y dice, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó. Fíjate que dice sobre uno de los ¿qué? Montes. Habla de ¿qué? De altura. ¿Dónde murió Jesús? En una ¿qué?
en una colina, ¿verdad? En el Gólgota, como le llaman. Y Abraham se levantó y muy de mañana enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Fíjate que Abraham estaba pensando que esto era solamente un trato con él, pero Dios le estaba revelando a Abraham el trato que Dios iba a tener con la humanidad. Pero él lo vio con él. Pero mira qué tremendo, que él, sabiendo que el hijo le iban a pedir al hijo en sacrificio, él dijo: vamos a ir a adorar, pero vamos a volver ¿qué? Juntos. Él sabía que Dios iba ¿qué? A proveer, que no iba a dejar que él matara a su hijo. Pero este es él, Abraham, en su humanidad, hermano. Gracias a Dios que Dios no nos pide a nuestros hijos hoy, que lo hizo con Abraham en esta figurativa, para que Abraham conociera quién era Dios y cuánto Dios lo amaba. Y dice: y volveremos a vosotros. Eso es un hombre de fe. Y dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso ¿sobre quién? Sobre Isaac. ¿Qué fue lo que cargó Jesús camino a la cruz? El madero. Así que aquí, mientras Abraham está en su pequeño mundo, viendo a su hijo que le da la leña, el Padre Celestial está mirando ¿a quién? A su único hijo, Jesús. Y le está revelando a Abraham lo que iba a acontecer en el futuro. Hermanos, mire qué tan poderoso que dice: y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Yo quiero que tú sepas que Jesús fue a la cruz, pero no fue solo. ¿Fue con quién? Fue con su Padre. Estuvo con él. Dios estuvo con Jesús. Solamente un momento dado en la cruz, donde era tanto el pecado que tenía Jesús encima, que entonces dijo: Padre, mi Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios se tuvo que alejar, porque donde hay pecado no puede estar su presencia. Y entonces Él estaba pagando el precio de los pecados de nosotros, para que hoy, aún en medio de tu pecado, Dios pueda estar cerca de ti. Díganme si eso no es un amor más grande de un padre. Eso es un amor verdadero, hermano. Y finalmente dice: fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero, el lamb, ¿verdad? En inglés, para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Siempre el padre y el hijo juntos, hermano. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Próximo. Y sigue la historia diciendo: y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, ¿qué vio, hermano? Un carnero trabado en una zarzal por sus cuernos. Hermano, Dios proveyó. Y por eso es que Dios se le revela a Abraham como Jehová Jireh, nuestro proveedor. Pero cuando yo veo un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, hermano, ¿usted sabe lo que es eso? Ese cordero estaba metido en una zarza, y los que saben lo que en el original la zarza es un ticket, es una raíz que está entrelazada. Ahí estaba la cabeza del carnero. ¿Qué nos habla eso, hermano? ¿Sabe lo que Dios le estaba enseñando a Abraham? A Jesús con la corona de espinas. En ese momento, ese cordero estaba en su cabeza, lo que tenía era una corona ¿de qué? De espinas. Él le estaba enseñando el amor de Dios por Jesús desde el comienzo. Hermano, esto es tan maravilloso y tan poderoso, porque yo decía: wow, Señor, mientras tú estás pendiente en tu situación, Abraham metido en su situación, Dios está tratando de revelarse a ti como el Dios poderoso que te ama, y te ama tanto. ¿Cómo lo sé? Porque entregó ¿a quién? A su único
hijo por ti. ¿Cuántos pueden decir amén por eso, hermano? Por eso dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y eso no es todo, hermano. Esto es un preámbulo de lo que vamos a estar trayendo en Semana Santa. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, de sus enemigos. En tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo. ¿Volvió quién? Abraham. Y yo me pregunto, ¿dónde está Isaac? Volvió solo. Es que ante los ojos de Dios ya el sacrificio había sido ¿qué? Hecho. Ante los ojos de Abraham, claro, él bajó con Isaac. Pero fíjate que esto es Dios revelándole a Abraham lo que iba a acontecer. Por lo tanto, Jesús fue ¿qué? Sacrificado, y baja ¿quién? El Padre solo. Así que en esta gran revelación, hermano, mire qué poderoso. En Génesis 22:20 dice, aconteció después de esto. Mire lo que ocurre cuando Abraham baja. Es para que alguien se le acerque y le diga, ¿sabes qué, Abraham? Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, es aquí que también Milca ha dado a luz a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Keset, Aso, Pidas, Gidal y Betuel fue el padre de ¿quién? De Rebeca. Entonces uno dice, después de todo este drama del pobre Abraham sacrificando al hijo y Dios proveyendo, baja al monte y lo primero que se encuentra es los familiares que le están diciendo, mira, tu hermano dio a luz. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el que ella dio a luz? Hermano, porque tú sabes lo que representa Rebeca. La iglesia. La iglesia. Después del sacrificio, ¿quién nace? La iglesia, hermano. Tú y yo. Así que si para Dios es algo importante el amor de su hijo, para Dios es importante el amor por la iglesia, que somos nosotros. Somos la novia, dice la palabra. ¿Sabes qué? Génesis 24 es la historia más, es el capítulo más largo de Génesis y habla la historia del otro amor. Porque ya hablamos que la primera palabra amor se nos revela de cuando Abraham amó a ¿quién? A su hijo, que es cuando el padre ama a su hijo. La segunda vez que se habla de amor en la palabra es la historia de Rebeca e Isaac. Es la historia de amor más grande. Como un siervo de Abraham busca esposa para ¿quién? Para Rebeca. En otras palabras, este siervo que no sabemos el nombre, pero yo sé quién es, fue buscando la novia para ¿quién? Para nuestro Padre Celestial, porque Rebeca es la novia y se la va a presentar a ¿quién? A Isaac, que era ¿quién? El hijo, hermano. Todo esto revelado en el libro de Génesis nos está diciendo que Dios venía a buscar a ¿quién? A su iglesia, que eres tú y que soy yo. Y dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, yo le digo el que no tiene nombre, pero ¿sabes quién es ese? El Espíritu Santo, hermano. Estaba allí también. Porque el Espíritu Santo es el que busca, es el que se mueve y es el que está hoy con nosotros también. Por eso es que yo digo que en el Antiguo Testamento estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba ¿quién? El Espíritu Santo. Los tres estaban allí. Y ese Espíritu Santo en ese criado fue el que buscó, y dice, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, o sea, tenía poder. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Esa fue la misión que le dio. Génesis 24, 61, 62 termina diciendo, entonces se levantó Rebeca y su doncella y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y al criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Negev, y había sido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió. Imagínense, esto es como que el novio encontrándose ¿con quién? Con la novia. Es la iglesia encontrándose ¿con quién? Con Jesús.
Y descendió del camello porque habían preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Hermanos, qué hermoso esto, que tú lo puedas visualizar como cuando Jesús venga a buscar ¿a quién? A su novia, que es la iglesia. Y esto estaba revelado desde el principio, y iba a acontecer y ha de acontecer en el futuro. Y lo más que me impacta de esto, hermano, es que yo miro esta historia y me doy cuenta que lo primero que Dios amó fue a su Hijo. Y lo segundo que nos enseña a Dios que amó más es ¿a quién? La iglesia. Por eso yo digo que Dios ama más la iglesia que nosotros. A veces nos preocupamos, pero mira aquellos, pero mira lo que están haciendo, pero cómo es esto, pero aquel pastor, pero aquel otro. Y, hermano, relájese. Dios ama más la iglesia que cualquier persona. Si hay alguien que está haciéndole daño a la iglesia, no se está metiendo contigo, conmigo. ¿Con quién se está metiendo? Con el novio. Hermano, yo no sé usted, pero cuando se metían con mi novia, si yo no me metía a mano, buscaba a alguien, pero dado no me quedaba, ¿verdad? Hacía que así mismo Dios defiende y cuida a su novia, a la iglesia. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Fíjate que hace la comparación de la novia, de la mujer iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Su iglesia, lo más que ama, Cristo. Y cuando vemos esto, hermanos, nos damos cuenta, cuando yo les cuento todo esto, ¿sabes por qué se los cuento? Porque el Salmo 91 es un salmo que es para la iglesia. Por eso yo digo que no es para todo el mundo, es para aquellos que son ¿qué? Iglesia. Aquellos que genuinamente están habitando, aquellos que están esperando al novio, aquellos que mientras están en su día a día, hermano, porque sabes que hoy usted sale de aquí y empieza su semana, pero mi semana comenzó y ya en mi oficina, pues la oportunidad que yo tengo de poder que predicar, hablarle a alguien, hermano, siempre hay una oportunidad de compartir la palabra de Dios a través de esa experiencia con ese niño, que ese joven que llegó. Así llegó otra mujer en crisis y Dios me da la oportunidad de poder. Ese es el lugar que Dios me dio, hermano. Así que busque cuál es el lugar que Dios le puso, cuál es su jurisdicción, como dice, ¿verdad? No haga nada fuera de la jurisdicción. No haga nada que Dios no le mandó a hacer. No se ponga creativo ni inventar. Haga lo que Dios le mandó a hacer en el lugar donde Dios lo puso. Y si Dios lo puso en un lugar de trabajo, lo puso en algún lugar, que usted sea luz en medio de las tinieblas. Porque Dios te va a usar a ti para contar las buenas nuevas de salvación. Porque Dios está reclutando gente para salvar, hermano. Dice la palabra que el anhelo del corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Salmo 91 es el que nos dice: estoy en el negocio de protegerte. Y sabes que el Salmo 91, el primero que aparece hablando es el Espíritu Santo. Dice, es el que está anunciando esto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que el Espíritu Santo comenzó ¿a qué? A hablar. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. ¿A quién empieza a hablar? Jesús, Yahvé. Y vamos a ver ahorita que termina hablando Elohim, el Dios. Así que es un salmo donde los tres están ¿qué? Hablando. Y dice: el que habita al abrigo del Altísimo, Elión, supremo en posición, significa, es el que es más alto. Por eso saber los nombres de Dios, los títulos de Dios es importante. No se vaya a tatuar algo que usted no sepa ni lo que está diciendo ese tatuaje, hermano. Morará bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai, que es el absoluto en poder. Hermano, este es el Dios que ha decidido ¿qué? Protegernos. Diré yo a Jehová, Yahvé, nuestro Dios, esperanza mía, castillo mío. Él es por ti. Yo creo que tú entiendas que Dios está ¿por quién? Por ti. Tú dirás, bueno, pero ¿y qué hay de lo otro? Pero fulanito, hermano, olvídese de fulanito o fulanito. Y si no está aquí, pues no está aquí. Pero preocúpese ¿por quién? Por usted. Porque Dios pelea ¿por quién? Por ti. Mi Dios, Elohim, ¿en quién confiaré? La confianza de que confía
en el Dios Elohim. Dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Qué es eso? Es una protección del enemigo. Hablábamos que el lazo del cazador era el diablo, que te tira ¿qué? La soga y te deja correr porque no tiene amigos. Y en el momento que menos tú te imaginas, ¿qué hace? Te jala. Por eso es que no podemos darnos el juego jugar el juego del enemigo. Tenemos que cerrar puertas en nuestra vida que necesitan ser cerradas. Hablaba yo, la protección de Dios no puede ser una protección compartida. Tiene que haber de pacto. De momento yo digo, Dios va a protegerte, pero si tú no estás en el pacto de Dios, y doy un ejemplo, por ejemplo, usted que está casado, yo hablaba con mis hermanos, qué bendición, tú estás casado y viene el mal y Dios te protege, porque tú estás en el pacto de Dios. Pero yo digo, y aquel que tiene la mujer ajena, que está recitando el Salmo 91, ¿la protección de Dios estará sobre él? No, hermano. Por eso yo digo que el Salmo 91 no es para todo el mundo, es para aquellos que deciden estar en el pacto, aquellos que deciden cerrar puertas, aquellos que deciden vivir bajo el estándar de la palabra. No es para todo el mundo. Aquel que de momento dice, no, la sombra, pero estoy en fornicación. Aquel que está descuidando su cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios. Así que, hermanos, cuán importante que cada uno de nosotros tengamos nuestras vidas que a cuentas. ¿Que vamos a fallar? Claro que vamos a fallar, hermano. Pero que esto no sea un libertinaje de la gracia. Pues como Dios me perdonó y yo soy salvo por gracia, pues yo puedo hacer lo que me da la gana. No, hermano, cuidado. Porque eso es libertinaje. Eso no es gracia. Así que abraza el pacto del Señor y su protección. Dice que te protegerá de la peste destructora. Peste destructora es la protección de enfermedades. Saben que estaba leyendo que en el Congo, en el Democratic Ciudad del Congo, en África, hay una epidemia de ébola. Yo decía, Dios mío, ni sabía. Pero sabes que Dios te protegerá aún de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Hablábamos el domingo pasado, y debajo de sus alas, el canaf, estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hablábamos del lugar santísimo, ¿se acuerdan? Cómo las alas del lugar santísimo los protegían, porque era el lugar más seguro, que era el lugar donde estaba la misma presencia del Señor, donde tú puedes tocar la santidad del Señor. Por eso es que tú puedes estar en la gracia y en la santidad. Por eso dice, escudo y adarga es su verdad. Es la experiencia de vivir tú mismo la protección de ¿quién? De Dios. Que antes solamente era para el sacerdote, que era el único que podía entrar una vez al año. Pero hoy Dios se rasgó el velo, hermano, de arriba hacia abajo, para que quede claro que fue intervención de Dios y no de hombre, para que tú y yo pudiéramos entrar al lugar de intimidad para habitar con Él, porque nos da también las herramientas de cómo poder habitar con Él. Luego dice Salmo 91, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia. Pestilencias son enfermedades que anden ¿en qué? En oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Ahí están las 24 horas del día, hermano. Está el día, está la tarde, está el amanecer y está el mediodía. La protección de Dios es 24/7 para tu vida. Y sabes que cuando dice de la oscuridad, es que hay veces que de momento pensamos, ay, si me están haciendo un cáncer y si me están haciendo una enfermedad. Hermano, Dios dice que ni de pestilencia que ande ¿qué? En oscuridad. A lo mejor tú no lo ves, pero empiezas al momento a visitar 1000 médicos porque tienes algo. ¿Sabes qué? Dios tiene cuidado de ti. ¿Lo crees o no lo crees? Créelo. Y si de momento ya tienes el diagnóstico, ¿sabes qué? Cree que Dios puede cambiar todas las cosas. ¿Para quién? Para bien. Porque si tú predicas desde la posición, no, Dios es soberano, pues si le dio cáncer y se murió, pues se va a morir. No, hermano. O sea, usted dé la batalla y usted crea que Dios puede cambiar las cosas. ¿Para qué? Para bien. Porque a veces nos conformamos y decimos, pues pasó porque Dios quería. No, hermano, ¿sabe que yo creo que hay muertes prematuras? Hay gente que no estaba para morirse y se murieron antes. Y en la Biblia hay un caso particular. No era el tiempo. Y hay otro que Dios le extendió su tiempo más porque se lo pidió. ¿Cuánto tú quieres vivir? ¿Te has preguntado eso? Eso se lo voy a dejar para el final. Así que, cuán importante es que nosotros creamos, hermano. Porque si yo digo, pues si me va a pasar que me pase, no, yo te quiero llenar de esperanza, porque la fe usa como estandarte la ¿qué? La esperanza. Si yo no te doy esperanza, entonces ¿dónde tú vas a construir tu fe?
¿No dice la palabra en Hebreos 11:1 que la fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Necesitas esperanza. Si alguien te dice tú no tienes salida, te vas a morir, ya te dieron el negocio, tú lo creíste, lo declaraste y caminas sobre eso, ¿dónde vas a construir tu fe? Porque lo que se ve es temporero, pero lo que no se ve, hermano, ¿qué es lo que tú dices? Tú sabes que cuando Jesús vio la higuera, la maldijo porque no dio fruto, y cuando fue y regresó, la higuera todavía estaba bien, y más tarde fue que se secó. ¿Sabes qué? Eso el Espíritu me hablaba a mi corazón, me decía, hay veces que tú vas a declarar algo para que se queme de raíz y no lo vas a ver, pero ya se está quemando de raíz. Lo que pasa es que tú no lo ves. Así que aprende a orar con esa autoridad, creyendo que aún en las cosas ocultas Dios tiene cuidado de ti, de lo que tú no ves, de los diagnósticos que no sabes. Comienza a creerlo para tu vida. Dice, caerán a tu lado ¿qué? 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Promesa de Dios para ti y tu familia. En estos días hablaba yo con un hermano y me decía, una persona que estaba en casa, me decía, oye, pero que mucha gente con cáncer en la familia, y yo en ese momento lo paré. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me llegarán. Aprenda a declarar lo que dice la palabra. Porque ¿qué era lo próximo que venía de eso? Que esa conversación se iba a convertir en una conversación, ay Dios mío, yo me tengo que chequear, y si me pasa a mí, si es hereditario, y si es... Hermano, no le dé cabida al diablo. Párese en la palabra y créalo para su vida. Mi hijo me preguntaba ayer, me dice, papá, ¿estos cristales son a prueba de bala? Y yo le dije, estos cristales, este carro completo y tu vida está protegida por el Dios poderoso. Podrán dispararnos con lo que nos quieran disparar, pero a ti no te llegarán. Hermano, dígame si un hijo no quiere escuchar eso de un padre. Dígame si eso no es lo que el Padre te está diciendo hoy a ti. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Créelo. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es porque es que a veces decimos, ay, pero mira aquel no ha hecho nada malo y mira qué bien le va, o mira aquel que está haciendo todas las cosas mal, o mira aquel, porque así es el enemigo, hermano. Mira cómo trabaja el enemigo. Te dice, mira aquel, lleva toda una vida fumando y él no se ha muerto. Y tú dices que no fuma y no tienes que fumar porque no le agrada a Dios, pero mira, aquel está fumando, así que no hay nada malo con eso. Pero así es el enemigo. Yo digo, bueno, si Dios nos hubiera querido hacer que fumáramos, nos hubiera puesto la nariz para arriba, para que fuera una chimenea. Pero así es el diablo. ¿Ves? No le pasó. Ah, pero mira lo que hace después. Después le pasa algo a una persona, digamos una persona desconocida, y va y te dice, ah, mira, eso que le pasó a él te va a pasar a ti. O sea, el que se muere. Entonces va y te dice, mira, eso te puede pasar a ti. Claro, porque él es ¿a qué? A conveniencia, porque juega con nuestra mente, hermano. No lo jueguen en el juego del enemigo. Y de momento tú más pendiente al vecino, al otro, y Dios te dice, ¿sabes qué? Yo tengo cuidado de ti. Olvídate de lo que pensó el otro, yo no sé en lo que cree el otro. Yo sé en lo que creo quién. ¿Yo? No, pero es que a aquel le pasó aquello. Yo no sé lo que declaró aquella persona. Yo no sé lo que hizo aquella persona. Yo único te puedo decir lo que yo creo. ¿Cómo eso funciona? Le preguntaremos a Dios cuando lo tengamos de frente. Pero hoy yo te enseño lo que la palabra me ha enseñado a mí. Y es una promesa de Dios para ti y tu familia. Después dice más adelante, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, el Shaddai, por tu habitación, el que habita. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, tu lugar, tu casa, tu familia. Esa es una promesa de Dios. Ahí vemos a Dios y Elohim juntos, el Shaddai junto con nuestro Dios. Fíjate que se une Jehová, se junta con Elohim, Dios, Shaddai, el Altísimo. El otro lugar donde vemos esta combinación es en Génesis 14:18, cuando dice el Dios Altísimo también. Y es cuando viene Melquisedec, ¿se acuerdan? Que hacen la comunión y Abraham entrega ¿qué? El diezmo. Así que lo que nos está diciendo, hermano, es Jehová, que es mi esperanza. Cuando tú sabes que Dios es tu esperanza y cuando Dios sabe que tú has puesto a Jehová como tu esperanza, cuando tú haces comunión con Él.
cuando tú has entendido el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando puedes hacer la Santa Cena y la comunión sabiendo que tú sabes que ese es el Dios que te guarda. Y cuando tú entregas de lo que Dios te ha dado, no por ley, sino por gracia. Porque Abraham entregó sus diezmos no porque lo obligaron, sino porque él lo quiso hacer. Y ahí es donde yo digo, wow, ahí es donde se prueba el corazón del que realmente está ¿qué? Adaptando al abrigo del Altísimo. Dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Después dice más adelante en el versículo, dice, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y esto es poderoso, hermanos, porque, y ya estoy casi terminando, usted dirá, el enemigo, el diablo también cita la Biblia. Pero ¿sabes qué? El diablo cita la Biblia a medias. Porque tú me dirás, y yo te digo, ¿dónde es que el diablo dijo esto? Pues Dios, es cierto, en la Biblia, si usted busca cuando Jesús fue al desierto, que fue y se encontró con el enemigo, el diablo estaba allí. En un momento dado él le dijo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, brinca de este lugar y tus ángeles te van a ¿qué? A coger. Así tú dices, antes hasta el diablo sabe la palabra y la recita. Sí, hermano, el diablo sabe la palabra a medias, porque eso no fue lo que Dios dijo. Dios nunca dijo que si tú saltas, hermano, seamos juiciosos. No le demos altar a la estupidez tampoco, como dice uno, porque usted no va a decir, Dios me va a salvar de meter la mano, como decíamos, dentro del áspid, y donde haya peligro, ahí yo me voy a meter porque Dios me va a cuidar. Y yo, no, hermano, usted sea juicioso, porque cuando querían matar a Jesús, María y José oraron y en sueños se les reveló que tenían que llevarse el niño ¿a dónde? A Egipto, para que Herodes no lo matara. Usted use su juicio sano, porque no hay espacio para eso. Pero fíjate que el enemigo dice que te guardará en todos tus caminos. Caminos son way, ¿verdad? Camino. La palabra original es derek. Por eso es que la Biblia dice, yo soy el camino. No dice nada de brincar. Nunca Jesús dijo que el Padre le dijo que si cuando brinques los ángeles te cogerán. Pero el diablo se le ocurrió poner, pero es que tú dijiste que si tú te tiras tus ángeles te recogerán. No, él no se refería a brincar. Él se refería a los que a tus caminos, mientras camines, mientras vayas en tu quehacer, en tu día a día, cuando vayas en tu día de trabajo, cuando vayas en tu auto. Dice que te guardará en todos tus caminos. Dice, en las manos te llevará para que tu pie, fíjate que dice para que tu pie no tropiece, no dice nada de brincar. Él te librará de los peligros que no veas. Eso es lo que se refiere en tu caminar. Porque si no estamos conscientes de que en medio de esto Dios promete protegerte, pero tú tienes que usar tu juicio también y tener el sentido común, que hoy en día es el menos de los sentidos comunes que vemos, ¿verdad? Dice, sobre el león y la áspid pisarás. ¿Dónde dice que brincarás sobre ellas? No, está hablando de los enemigos que te encontrarás, ¿qué? En tu caminar. Hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Quién está hablando aquí ahora? El Padre, Elohim, hablando de Jesús. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, ¿qué nombre conoces tú? ¿Qué nombre conoces tú? Fíjate que dice, has puesto su amor. Porque es importante que tú entiendas el amor del Padre por el Hijo y el amor del Padre por la iglesia, para que puedas entender que cuando Él te dice, por cuanto tú, iglesia, has puesto en mí, has puesto su amor, tú has decidido amar al Padre, yo también te libraré. Cuando tú le dices al Señor, oye, cuando Él se da cuenta que tú has decidido amarlo a Él, Él dice, ¿sabes qué? Yo te libraré. Le pondré en alto. Dice, me invocará y yo le responderé. Tú le invocarás y Él te responderá. Jesús le invocó y el Padre ¿qué? Respondió. Con Él estaré yo en la angustia. Hermanos, que no vayan a haber tiempos difíciles, vendrán tiempos difíciles, pero ¿sabes qué? Él promete estar contigo en medio de la angustia, en medio del desempleo, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis. Él decidió que caminar contigo.
Dice, lo libraré y le glorificaré. O sea, Dios te va a ¿qué? A honrar. ¿Sabes qué? Como decía Rebeca, tú llegas a un lugar y cambias ¿qué? La atmósfera, porque tú llevas la presencia de Dios contigo. Entonces tienes que tener la convicción que Dios te va a honrar. Dios te va a levantar, te pondré en alto. No porque tú seamos la gran cosa, no, hermano. Es porque Él ha visto que tú ¿qué? Lo amas. Y por cuanto lo amas, Él te va a poner ¿qué? En alto. Y te va a honrar. Te va a hacer valioso. A veces buscamos el valor en lo que pensó el otro, lo que dijo el otro de mí, hermano. Tenga claro cuál es el valor que usted tiene en Cristo. No dependa de que si alguien dijo o no dijo. Usted tiene que estar claro de cuál es el valor. ¿Cuánto usted vale? Un sacrificio. El sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, de Jesús en la cruz del Calvario. Finalmente el Salmo 91 termina. Y con esto terminamos, hermano. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahí está el quinto nombre del título de Dios en este salmo. Y es Yeshua, porque salvación significa que Yeshua, el Salvador. Dice que lo saciaré de larga vida. O sea, te saciará a ti de larga vida. Con larga vida. Yo te pregunto, ¿qué pides hoy? ¿Cuánto tiempo quieres vivir? Porque eso está en las manos de Dios, es cierto. Pero Dios quiere satisfacerte a ti. Y quiere que tú le digas. Él quiere que tú le digas. Porque Él va a conceder los anhelos de tu corazón. Él se te satisface cuando te da la oportunidad de sentirte que tú estás satisfecho con lo que tú quieres en tu corazón. Y fíjate que lo deja para lo último. Y digo que lo deja para lo último porque Dios quiere darte larga vida. Pero hay gente que dice, ay, yo me voy a morir en estas navidades, va a ser mis últimas navidades. Bueno, pues, ahí está. Te voy a satisfacer con lo que pediste. Estas serán tus últimas navidades. Cuidado con lo que nosotros ¿qué? Declaramos con nuestra boca. Porque Dios obviamente quiere satisfacerte a ti. Yo le dije al Señor, y yo hice esa oración y ahorita la vamos a hacer. Yo le dije cuánto yo quería. Y le dije, Señor, yo quiero ver a los hijos de mis hijos. Yo quiero ver esta generación transformada de una iglesia victoriosa levantándose en poder. ¿Cuánto vaya a tomar esto, Señor? Que lo único que interrumpa eso sea que tú vengas a buscar la iglesia antes. De lo contrario, Señor, esto es lo que yo quiero para mi vida. Porque cuando tú sabes que tienes propósito en tu vida y cuando tú sabes que lo que tú estás dejando es un legado, tú quieres disfrutar de eso. Salmo 128 dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová. Su esposa será como vid fructífera alrededor de su casa y sus hijos como retoños de olivo alrededor de su mesa. Verás a los hijos de tus hijos. Yo decía, wow, Señor, esa es la palabra que yo quiero para mi vida. Te saciaré de larga vida, Yeshua. ¿Y cómo yo sé que ese nombre de salvación es Yeshua, el nombre de Jesús? Porque en Lucas 2:22 hay una historia, y esto lo trajo el pastor Carlos cuando estuvo predicando con nosotros acá. Un hombre que se llama Simeón, le digo la historia corta, versículo 25, dice, en este tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había dicho que no iba a morir sin ver antes al Mesías que Dios le había prometido. Él no quería morir hasta ver que el Mesías. Ese día el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo, porque aquí es cuando llega María y José con el niño Jesús. Y dice, cuando los padres de Jesús entraron en el templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, y mira lo que dijo, hermano, mira qué hermoso esto. Ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto a Yeshua. Ver a Jesús prolonga tus días. Trae vida a tu vida, trae sanidad y trae fuerza. Si hoy, este domingo, yo no te enseñé o no te encaminé a ver a Jesús, no hice mi trabajo. Mi trabajo está hecho cuando yo hago que en todo lo que tú hagas y cada vez que lees la palabra puedas encontrar a Yeshua en ella. Porque eso es lo que va a prolongar ¿qué? Tus días. A quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán
Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. Los nombres o títulos de Dios, abriendo el Salmo 91 y cerrando el Salmo 91, hermano. Comenzó con el Altísimo Elión, el omnipotente Shaddai, Jehová Yahvé, mi Dios Elohim, mi salvación Yeshua. Conoce cuál es el nombre de Dios, porque dice la palabra que sobre todo nombre, lo que esté debajo, lo que esté encima y lo que esté en la tierra, todos glorificarán el nombre de Dios. Nunca tomemos el nombre de Dios en vano. Hay gente hoy en día que no se pueden mencionar el nombre de Dios. Pero Dios nos da esa libertad de poder decirle Abba, Papito, Elohim, Shaddai, hermano, como tú le quieras llamar. Pero ten claro cuál es el nombre de Dios. Que sepas a dónde vas a clamar en el tiempo de dificultad. El Salmo 91 es para aquellos que habitan. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, hermano? ¿Cuántos han sido bendecidos con su palabra, hermano? ¿Cuántos pueden decir que esta serie del Salmo 91 te hizo ver a Jesús? Porque ese es el propósito de esto. Que tú salgas viendo a Jesús en cada palabra, en cada texto bíblico. Cuando lees el Génesis puedas encontrar dónde estuvo Jesús ahí, dónde está el Espíritu Santo, dónde está el Padre, porque siempre están juntos, hermano. Y hoy yo quiero que, antes de que yo ore sobre ustedes el Salmo 91, y es lo que quiero hacer para terminar, tú vas a poner tus manos en posición de recibir. Yo creo que primero le tienes que decir al Señor cuántos años tú quieres vivir. Y eso es entre tú y el Señor. Y ahí donde estás, tú le vas a decir, Señor Jesús. No lo vas a decir, lo vas a hacer en voz bajita, pero para ti. Padre mi Dios, yo anhelo en mi corazón poder vivir tantos años. ¿O hasta cuándo? Ya yo dije el mío, hermano. Aprovecha y di el tuyo. Porque Dios quiere satisfacerte. Dios quiere satisfacerte. Y con esa seguridad que tú tengas, hermano, no tendrás temor de la muerte, no tendrás temor de nada. Porque si el Padre dice que hoy es el día para regresar a casa, es porque será el día. Pero tus días no se adelantarán. No habrá muertes prematuras, sino que Dios cumplirá para satisfacer a tu corazón. Y no caprichosamente porque sea algo que está en control tuyo, sino porque Él quiere satisfacerte por cuanto has decidido habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y hoy yo declaro sobre la vida de mis hermanos, Señor, porque han decidido habitar al abrigo del Altísimo, morarán bajo la sombra del Omnipotente. Dirán a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Pues tú nos librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas nos cubrirás y debajo de tus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es tu verdad. No tendremos temor del pavor nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, hermanos, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, ni a ti ni a tu familia. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, pero tú has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo Shaddai, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, no sea que tropieces con tu pie en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y a la serpiente, por cuanto en él has puesto su amor. Él también te librará. Te pondrá en alto por cuanto has conocido su nombre. Le invocarás y él te responderá. Contigo estará en la angustia. Te librará y te glorificará, dice el Señor. Te saciará de largos días y te mostrará su salvación, Yeshua. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor, hermano? Yo creo que esta serie de Salmo 91 es un salmo, hermano, que queremos que usted lo atesore, lo crea, lo declare en su vida. Se lo dimos en un marcador para que lo tenga, se lo aprenda de memoria, porque tiene unas verdades
que te van a ayudar a estar en protección en medio de los ruidos que el mundo está trayendo, que de momento nos quiere poner a tener temor de qué va a pasar, que si Irán, que si Estados Unidos, que si Trump, que si... Hermano, ore por nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes no son pastores, nuestros gobernantes no son predicadores. Claro que se van a equivocar, claro que se van a equivocar, pero ore por ellos, hermano. Antes de terminar, quiero despedirnos de todos los que nos están viendo a través de las redes, a través de YouTube, de Instagram y Facebook. Esta es su casa, Ancla Firme. Mi nombre es el pastor Alexis Torres y estamos para servirle. Dios les bendiga, hermano.